Buenas, el día de hoy vamos a seguir viendo resolución de sistemas lineales. Esta vez vamos a ver el método de Jacobi, pero antes vamos a mencionar algunas cosas importantes como lo son las normas. Cuando uno tiene un espacio vectorial, hay algunos espacios vectoriales donde uno puede crear normas y bueno, tienen, por ejemplo, bueno, Rn es el caso más general que hemos visto en álgebra lineal en el curso 1004 y Rn tiene varias normas, por ejemplo, la norma infinito, que es el máximo de todos los valores desde i igual a 1 hasta n en valor absoluto de las entradas del vector. Esta es la norma usual, la norma 2 o la norma euclidiana. Y también está la norma 1, que es la suma de todas las entradas del vector en valor absoluto. ¿Okay? Esas son normas que vamos a estar utilizando en el curso. Un buen ejercicio es programar cada una de estas normas para un vector de cualquier tamaño. Okay. Muy bien, entonces lo que queremos otra vez ahora es resolver este sistema que está por acá, pero lo que queremos hacer ahora es determinar una aproximación de una solución de este sistema de ecuaciones. Okay. Y lo que vamos a hacer es, por así decirlo, como el método del punto fijo, pero en varias variables. Entonces, vamos a tener un vector inicial, va a ser x a la sub 0 aquí arriba, y vamos a tener, nuestra aproximación va a ser igual a phi de la aproximación anterior, donde phi va a ser una función, ahora más bien en varias variables. Ahora vamos a ver una escogencia de esa función phi, que es la que vamos a utilizar para el método de Gauss. Entonces, nada más para aclarar la notación, este x elevado a la k entre paréntesis se tiene que entender como ciertos valores en la késima iteración. ¿Okay? Entonces, la primera entrada en la késima iteración, segunda entrada en la késima iteración, etc. ¿Okay? Donde x sub i a la k en R corresponde a la yésima componente del vector x a la k, el cual es la aproximación del método del punto fijo en la iteración k. ¿Okay? Ya casi vamos a ver un ejemplo para que vean más o menos cómo es el asunto. ¿Okay? Entonces, el método del punto fijo es este, es igual que el anterior que teníamos. Y el criterio de parada va a ser ahora por medio de este valor, que técnicamente es la norma de b menos a por la aproximación dividido entre b. ¿Okay? Donde estas son las normas. ¿Okay? Podría ser la norma 1, la norma 2, la norma infinito. Generalmente se prefiere utilizar la norma 2, pero a uno le podrían decir hágalo con la norma 1, etc. ¿Okay? También se puede considerar esto como criterio de parada. Se puede reescribir de esta forma, así no hay que dividir entre este valor. Muy bien. Entonces, finalmente, para la elección de la función, esta que tenemos por acá, que es lo que necesitamos, va a verse en, pues, algunos casos. ¿Okay? Debe cumplir las condiciones de existencia y unicidad, nada más que en varias variables. Y se van a considerar las siguientes, que son el método de Jacobi, el de Gauss en dos versiones y el de Sort en dos versiones. Esta vez, en este video, solo vamos a ver el de Jacobi. Muy bien. Para ejemplificar el ejemplo de Jacobi, vamos a utilizar una matriz 3×3. ¿Okay? Entonces, técnicamente, recuerden que queremos resolver el sistema AX igual B. Entonces, el vector X sería X1, X2 y X3. ¿Okay? Y lo podemos reescribir como el problema matricial se puede reescribir de esta forma. ¿Okay? Entonces, la idea es dejar al lado izquierdo una matriz que sea más o menos fácil de invertir. En este caso, una matriz diagonal. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a tomar estos valores de la diagonal y vamos a intentar despejarlos. Y de ahí formamos una función phi. Bien, entonces despejamos, en este caso, x sub 1. Bueno, lo primero que hacemos es pasar estos valores a restar. Acá. Estos valores en negro los pasamos a restar. Y nos queda de esta forma. ¿Okay? Ahora podemos pasar el a sub 1, 1, a sub 2, 2 y a sub 3, 3, mientras sean distintos de 0, claramente, a dividir. Entonces los pasamos a dividir. Y nos quedan estas ecuaciones. Entonces, este sería el x, el vector x.
Y la parte de la derecha, vean que es una función que depende de las variables x1, x2 y x3. Ese sería nuestro phi de x entonces. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tomamos nuestro valor inicial y lo vamos a ir sustituyendo acá y eso nos va a la primera aproximación. Y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, se puede describir la iteración del punto fijo para una matriz 3×3 de la siguiente forma. ¿Okay? Y eso es lo que también vamos a programar. Muy bien, podemos hacerlo para una 3×3 para empezar y luego lo podemos hacer de forma más general. ¿Okay? El K lo que representa es la iteración. Vean que aquí depende de los valores anteriores de x1, x2 y x3, que estaban en el vector x0, por ejemplo. Si queremos calcular x1 a la 1, bueno, x1 la primera iteración, x2 la primera iteración, x3 la primera iteración, entonces vamos a necesitar el vector x0 o x elevado a la 0, donde esté x1 a la 0, x2 a la 0, x3 a la 0. Valga el abuso del lenguaje ahí cuando digo a la 0, que es el primer valor o el valor inicial. ¿Okay? Se sustituyen y ya iba dando los valores. Vamos a hacer un ejemplito ahorita. ¿Okay? Entonces, generalizando la fórmula, ven que técnicamente es el vector b que teníamos por ahí, menos la suma de todos los demás valores que estaban en la matriz, nada más que sin contar los que están en la diagonal. ¿Okay? En la diagonal de este valor que está por acá. Y dividimos entre, pues, el valor de la diagonal también. Sería de esta manera, entonces. X sub i será igual a 1 entre a sub ii, mientras a sub ii sea diferente de 0, por b menos la suma de todo lo que tenemos ahí en el sistema, pero mientras el i sea distinto de j, o sea, no, esto no sea parte de la diagonal. ¿Okay? Y este es el método de Jacobi técnicamente. En realidad no es tan complicadillo de entender. Pero bueno, también lo tenemos que programar y si tienen alguna duda ahí la vemos en consulta y en clase con mucho gusto. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice aproxime la solución del sistema lineal, este sistema que tenemos por acá, utilizando una tolerancia de 0.2. Importante, dice con la norma infinito, entonces esa es la que vamos a tener que utilizar. Recuerdan que era el máximo de las entradas del vector. Así como la aproximación inicial de 1, 1, 1. ¿Okay? Este es el x sub 0. ¿Okay? Más aún dice usando la solución 4 menos 2 y 2, ya nos están dando una solución, halle el error relativo de la aproximación final. ¿Okay? Eso es como para hacer más rápida o más preciso la cosa del error. Pero bueno, en realidad uno no tiene esta solución. En general uno no tiene la solución. Si la tuviera no tendría que hacer la aproximación. Pero bueno, no importa, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero? Despejar. Entonces vamos a despejar de aquí x sub 1, de aquí x sub 2 y de aquí x sub 3. Vean que estos son los valores de la diagonal. Entonces, para la primera, para el x1, nos quedaría que es 12 menos x2 más x3. Aquí está. Y este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Me queda un cuarto. Luego vamos a despejar este valor que está por acá. El x2 que está aquí. Que sería menos 8 menos x3 más x1 dividido todo entre 3. Que es esto. Y por último, me queda 14 menos 2x1 menos 2x2. Aquí están. Dividido, pasamos este 5 que está por acá a dividir. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Ya puesto de esa forma, entonces agregamos los índices, estos que van a corresponder a la iteración que vamos a calcular, y hacemos el calculito. Recuerden que este es x0, entonces vamos a cambiar acá la posición 2 del vector x0, que sería 1, la posición 3 del vector x1, x0, perdón, y así sucesivamente. Entonces eso nos va a dar la primera aproximación. Eso es lo que significa el índice de arriba. Ponemos los valores, hacemos las sumas y las divisiones y nos da este vector que está por acá. Esta es nuestra primera aproximación a la solución. ¿Ok? Continuamos. Vemos cuál es el error. En este caso,
vean que estamos tomando lo que decíamos antes, la tolerancia por el B, nada más que con norma infinito. El B lo teníamos por acá, era menos 12, menos 8 y 4. Como es la norma infinita, va a ser el valor absoluto de 14, que es el más grande, por 0.2, que es la tolerancia, me da 0.28. Y ahora hago la resta de mi aproximación, que se me hizo, perdón, mi vector B menos A por la aproximación. Me da este vector porque está por acá y la norma infinito sería el valor mayor entre estos en valor absoluto, que es 14 tercios, que todavía no es más pequeño que 0.28. Por lo tanto, continuamos. ¿Okay? En la siguiente, vean que el vector x1 es este que teníamos por acá, 3 menos 8 tercios y 2. Entonces cambiamos el x1, el x2 y x3 por los que teníamos en nuestra aproximación, que están aquí, y calculamos la iteración para el k igual a 1. Entonces aquí nos quedaría la segunda, es decir, el x2. Hacemos el calculito de los valores y nos da esta otra aproximación. Continuamos, hacemos lo mismo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora con lo que nos dio la solución, que era esto, volvemos entonces a sustituir en la ecuación que tenemos al principio. Recuerden que es esta. Y pues nada, ahí ya nos va dando esos valores hasta que logremos encontrar uno que sea más pequeño que el error. En este caso sería, con k igual a 3 tampoco sirve. Vamos hasta k igual 4, que me daría el x a la 5. Me da esta aproximación. Y esa aproximación sí me da un error menor que 0.02, que eso es lo que queríamos. Ojo que estamos usando la norma infinito. Si uno utiliza la norma 2 o otro tipo de norma, entonces puede que cambie la aproximación. Podría hacerse, por ejemplo, en el programa, a ver si podemos hacer alguna forma en que uno le diga al programa qué tipo de norma utilizar. No estoy muy seguro si es posible meter eso dentro de la función MATLAB, pero se puede buscar. ¿Okay? Muy bien. Eso es técnicamente. Y entonces el error sería este que está por acá. ¿Sí? Muy bien. Y por ahí viene un ejercicio, que es hacer este sistemita igual con el método de Jacobi. Muy bien. Y uno de un examen por ahí también. Algunas cosas importantes que también vamos a estar necesitando es lo siguiente. Una matriz A se dice estrictamente diagonal dominante si para cada i desde 1 hasta n se cumple que el valor de la diagonal en valor absoluto es mayor que la suma de todos los demás valores de la diagonal. ¿Para qué va a ser esto importante? Bueno, vean que estamos utilizando, por así decirlo, como un método del punto fijo, pero ¿cómo sabemos que esa cosa converge o no converge? Porque ahora estamos en varias variables. Entonces, una de las condiciones que va a ser importante para eso va a ser que la matriz sea estrictamente diagonal dominante. ¿Okay? Si es estrictamente diagonal dominante, entonces va a converger. No necesariamente tiene que ser eso para converger, eso sí. Muy bien, pero entonces, como dice aquí, es decir, si en cada fila el valor absoluto de la entrada en la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de las entradas restantes, entonces es una matriz estrictamente diagonal dominante. ¿Okay? Algo importante es que toda matriz estrictamente diagonal dominante es no singular. Recuerden que entonces quiere decir que es invertible o que el determinante es distinto de 0. Muy bien. Ok. Ejemplos de matrices estrictamente diagonal dominantes, perdón, son estas dos. En este caso, 4 es más grande que la suma de estos dos en valor absoluto, que sería 2. 3 es más grande que 2, que es la suma de estos dos en valor absoluto. 5 es mayor que 4, que es la suma de estos en valor absoluto. Igual a este caso. Muy bien. Y aquí está el teorema de convergencia del método de Jacobi. Si tenemos a una matriz cuadrada estrictamente diagonal dominante, entonces la iteración de Jacobi converge hacia la solución de AX igual B, para todo B en Rn. ¿Okay? Y para cualquier valor inicial. Muy bien. Por eso es que entonces se necesita que sea estrictamente diagonal dominante para asegurar convergencia. Y es importante lo siguiente, el teorema no es una equivalencia. ¿A qué se refiere con eso? Que puede que la matriz no sea estrictamente diagonal dominante, pero que igual
el método de Jacobi converja, como dice aquí. Es decir, es posible probar que el método de Jacobi converge, por ejemplo, para esta matriz, la cual no es estrictamente diagonal dominante. Entonces eso es importante, especialmente para las preguntas teóricas del examen. Muy bien. Y viene un ejercicio. Entonces se lo dejamos por ahí para que ustedes se agarren con ellos. ¿Ok? Lo que sigue es el método de Gauss-Seidel, que se lo vamos a dejar para el próximo video. Muy bien, ha sido un placer. Nos vemos la próxima.